Casina Ramón solicita, señor juez, se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva formulado en su contra, dado que se incumple con los presupuestos establecidos en la normativa procesal, como también del Acuerdo Plenario 01-2019. Solicitando, señor juez, se emita una comparecencia simple. En primer lugar, señor juez, debo señalar lo siguiente. Existe una defectuosa imputación fáctica propuesta por el Ministerio Público. La verdad, señor juez, esperaba que el Ministerio Público corrija ese error el día de hoy en su alegación, dado que en el documento por escrito no se hizo esa corrección. Y es que se le está imputando, señor juez, la comisión de los hechos delictivos del 384, colusión agravada, y del 385, que es patrocinio ilegal. Lo que consideramos es que hay un error ahí material, porque el tipo penal debería ser el 386, que es la aplicación excesiva. Pero mucho cuidado con ello, señor juez, porque ya tenemos una resolución de la Sala Penal Nacional en el caso del expediente 16-2017, donde dice, si la imputación señalada por el Ministerio Público con relación a los recurrentes no desarrolla una propuesta fáctica con relevancia penal, no se puede verificar la existencia de una conducta penal relevante. Mucho cuidado con ello, señor juez. O sea, acá no estamos con una imputación. Yo estoy adivinando qué es lo que supuestamente se le va a imputar a mi patrocinado. Y eso en el derecho a la defensa no existe. Procura de la defensa del derecho a defensa. Señor juez, la Corte Suprema, asimismo, en el Acuerdo Plenario 01-2018 sobre prisión preventiva, ha establecido claramente que el fiscal y el juez, en su oportunidad, sin que signifique una excepción de imprecedencia de acción, debe analizar la delictuosidad de la conducta, en tanto los graves fundados elementos de convicción deben estar vinculados al caso. Solamente, señor juez, para hacer relevancia de ello, y me voy a dedicar a refutar lo que ha dicho el Ministerio Público, ¿no? Siguiente. Colusión agravada lo señala como partícipe necesario como un extraneos, ¿no? Siguiente. Al cooperar, aportar en forma necesaria para la materialización de los hechos, dentro del presunto delito de colusión agravada. Siguiente. ¿No? Mi patrocinado, según la imputación, se dice que ha participado en los procesos arbitrales del 91 al 2083, que están señalados ahí. Antes y durante el desarrollo de dichas controversias arbitrales, habría intervenido directamente en su condición de abogado, porque está claro que mi patrocinado no interviene en calidad de árbitro, captado, ojo con ese término, captado y recomendado por Canepa Torre. O sea, ¿de qué colusión podemos hablar? ¿De qué concertación? Y además señala algo grave, concertando con el abogado y árbitro en estos procesos, o sea, Canepa Torre, y también con los representantes de la organización criminal de Odebrecht. O sea, hay concertación de mi patrocinado con Canepa Torre y hay concertación de mi patrocinado también con los funcionarios de Odebrecht. Y no solamente me describe siquiera un funcionario, me señala a quiénes, a Nogueira Panicali, que no lo menciona mi patrocinado, conocerlo, bueno, al menos de lo que yo sepa, pero sí le puedo señalar siguiente, de Ronnie Lor, siguiente. Ronnie Lor, siguiente. Sigue. Siguiente. Sigue. A la anterior. Ahí, ¿no? Ronnie Lor. Sigue. Ahí está, Ronnie Lor, doctor. ¿Conoce usted a Jorge Luis Porras Valleto? ¿Qué dice? Lo conocí desde el año 2012. Pero señala algo más. Los escritos, él se encargaba, por Porras Valleto, se encargaba de los escritos, la transferencia, la asistencia a las audiencias, coordinación con abogados cuando sea necesario, preparación de documentación. ¿Menciona acaso que Casina Ramón era quien hacía esa documentación? No, señor juez. Y téngase en cuenta, señor juez, que Odebrecht no es una empresa pequeña, que tiene un pool de abogados especialistas en ese tema, como para que busque a otro abogado para que le haga los documentos. Pero acepto lo que ha dicho el fiscal de la brillantez que tiene mi patrocinado. Retrocede, por favor. Bien. Entonces se dice que en el 2011, el 2000 y 2015, con el equipo técnico,
y Canepa Torre se habrían reunido y concertado para preparar el ropaje legal, estructura de demandas, armar las estrategias de defensa arbitral y preparar el mecanismo irregular para que Odebrecht presente sus demandas. Señor juez, eso es totalmente falso. Siguiente. Bien. Ahí, señor juez, debo señalar el tipo penal que presuntamente consideramos como defensa que debería ser la imputación, dado que el autor sería el señor Horacio Canepa, quien intervino como árbitro, y mi patrocinado supuestamente quien le habría ayudado a Horacio Canepa siendo árbitro. Siguiente. Es el delito de colusión agravada en concertación. Pero ojo, señor juez, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. No se tiene que analizar la tipicidad solamente con el 384. Lo que realmente el reproche penal a los árbitros está en la conducta señalada en el 386. Siguiente. 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 Ese es... Sí, antes. Patrocinio ilegal 385. Siguiente. ¿No hay el 386? Bueno. El 386, señor juez. Establece las disposiciones de los artículos 384 y 385, ya descartado el 385 porque mi patrocinado no era ni funcionario ni servidor público, pero acepto el 384, son aplicables a peritos, árbitros y contadores particulares respecto de ¿qué? De los bienes en cuya tasación, adjudicación o partición interviene. El señor fiscal no nos ha hecho mención de esa conducta. Por eso es que yo empiezo, señor juez, reclamando la imputación fáctica que se tiene que exigir para al menos yo poder refutar y hacer uso de mi derecho de defensa. Esto, señor juez, no encuadra en la conducta que nos ha señalado el representante del Ministerio Público. Siguiente. No funciona esto. Señor juez, tenga en cuenta lo siguiente. Para que se hable de partícipe, se tiene que hablar también de un autor. ¿Quién sería el autor, señor juez? Yo presumo que sería el señor Horacio Canepa. No lo mencionó el Ministerio Público. Pero yo puedo deducir del análisis que he hecho a la imputación que se le hace al señor Canepa en relación al delito de colusión, ¿no? Canepa Torre habría intervenido en los procesos arbitrales, los mismos que le imputan a mi patrocinado, en los que se habría concertado con la organización criminal Odebrecht. Siguiente. Bien, insisto con la declaración de Lord, insisto con la declaración de Griham José Lord, que también señala que no lo conoce mi patrocinado, ¿no? No sé de dónde saca la fiscalía que mi patrocinado es la mente brillante para hacer todo el engranaje, ¿no? De respecto a los arbitrajes, ¿no? Pero eso, ¿quién lo dice, señor juez? El colaborador eficaz, o el aspirante a colaborador eficaz. Y la fiscalía, señor juez, déjeme decirlo con el debido respeto, hace suya la mentira que le hace un colaborador eficaz, un aspirante a colaborador eficaz. Cuando se exige, señor juez, que se corrobore la declaración de un aspirante a colaborador eficaz, sobre todo para una diligencia tan importante como esta, señor juez, como es el requerimiento de prisión preventiva, donde se pone en riesgo la libertad, señor juez, de mi patrocinado. Se pone en riesgo que no solamente le afecta a él, señor juez, le afecta también a su familia, le afecta también a su entorno social y amical. Entonces, señor juez, hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy responsable, señor juez, en el pedido de restricciones de libertad, como en este caso el requerimiento de prisión preventiva. Señor juez, de por sí, ante una inadecuación típica, señor juez, decae la sospecha grave o vehemente que se exige para el requerimiento de prisión preventiva. Señor juez, respecto de los elementos de convicción, ¿no? Del 1 al 12, ¿no? ¿Qué señala? Son los cuadros descritos, ¿no? Se tratan de documentos que integran el expediente arbitral y son documentos que le pertenecen y han sido al Ministerio de Transporte, a la concesionaria, a Ocitran. Mi patrocinado, señor juez, no tiene ninguna intervención. Él no ha sido árbitro.
No ha sido ni abogado ni secretario ni tuvo participación en dichos procesos. Es de advertir, vuelvo a señalar la declaración de Ronnie Lord, que no lo menciona mi patrocinado, sino menciona a otra persona a quien se encargaría de hacer las demandas, como es el señor Porras Valleto. Mi patrocinado no ha formado parte de ningún equipo técnico legal de Odebrecht. Lo que mi patrocinado, señor juez, en honor a la verdad, ha reconocido ante la Fiscalía, y eso se lo ha dicho al representante del Ministerio Público, no lo puede negar, es que él ha brindado apoyo a Horacio Canepa en diversos trabajos que tenía, incluso en sus labores como árbitro. Pero un apoyo, señor juez, como abogado, que le piden informes puntuales donde mi patrocinado pues le absolvía. Y lógicamente que para ello, señor juez, tenía que cobrar por dicho trabajo, ¿no? Porque el trabajo del abogado, señor juez, no se puede así nomás no cobrar. Se tiene que cobrar también por informes, por distintas acciones que tenemos que hacer. Y eso está regulado en el 1766 del Código Civil. Para lo cual, lógicamente, Horacio Canepa se obligó a una contraprestación. Es de advertir, señor juez, lo manifestado por el aspirante a colaborador eficaz en la página 20, que mi defendido Casina Ramón habría manifestado que no podía emitir facturas, porque eventualmente su padre, el doctor Emilio Casina Rivas, iba a ser presidente de un tribunal arbitral. Por lo que Horacio Canepa, o sea, por ese dicho, Horacio Canepa, se vio obligado a crear Jure et Jure. ¿Cuándo? En agosto del 2011. Pero, oh sorpresa, ¿cuándo se emite la factura del estudio Casina Rivas? En septiembre del año 2011. O sea, oye, pero si íbamos a crear Jure et Jure para que no figure estudio Casina, pero ¿cómo aparece una factura posterior a la creación de Jure et Jure? Eso a tenerlo en cuenta, señor juez. Respecto de los recibos por honorarios que aparecen, ¿no?, entregados por Óscar Flores Garcés y Óscar Rodríguez Romero, ¿no? El colaborador eficaz lo presenta como una gran prueba. Mira, con esta prueba, Casina Ramón ha cobrado de Odebrecht. Falso, pues, señor juez. Porque por esos servicios que mi patrocinado Casina Ramón le hizo a Horacio Canepa, le brindó esos recibos. ¿Por qué? Porque Horacio Canepa le indicó que no quería facturas, en primer lugar. Y en segundo lugar, por un efectos de temas tributarios, ¿no? Óscar Flores Garcés y Óscar Rodríguez Romero trabajan con mi patrocinado. Y eso lo saben todos de su entorno. Entonces, como ellos trabajan y apoyaron en esos temas, ¿no?, ellos brindaron sus servicios. Y a ellos se les giró los cheques, ellos cobraban los cheques, lo que les correspondía a su trabajo se quedaban y lo demás les devolvía a mi patrocinado. ¿Ese es algo ilegal, señor juez? No. ¿Ese es algo novedoso dado por el colaborador eficaz? No, señor juez. Porque era fácil que el señor fiscal, en la declaración que hizo mi patrocinado, que nos citó, nos debió preguntar eso. Si lee usted la declaración de mi patrocinado, no se le pregunta sobre eso. ¿Por qué? Eso es lo que nosotros nos preguntamos. Lo otro, señor juez, ¿por qué no se lo citó también al señor Óscar Flores Garcés y al señor Rodríguez Romero? Ellos lo hubieran explicado. Porque no hay nada de ilegal, no hay nada de ocultamiento como para decir que acá se está haciendo algo malo, señor juez. Mi patrocinado, señor juez, respecto a los honorarios, ¿no?, que habría recibido Jure et Jure, mi patrocinado nunca supo de ningún pacto económico que tuviese Canepa o Jure et Jure con Odebrecht. De eso no sabía, señor juez, porque eso es algo de ellos. Acá la relación es mi patrocinado con Horacio Canepa, que le pide un servicio y lo hace, que él le paga por ese servicio. Pero mi patrocinado sabía de lo que el señor estaba haciendo con Odebrecht, de lo que cobraba, de lo que se le depositaba en la offshore de Andorra. No sabía nada, señor juez. Es más, fíjese, después acá se señala que el acuerdo a pagar a Emilio Casina Ramón era 10.000 por cada uno de los casos. Son 13 casos, serían 130.000. ¿Cuánto se le pagó, señor juez? $104.300. Oh, una diferencia. Y señor juez, ¿cuánto Odebrecht le depositó a Jure et Jure? Una cantidad superior a eso. Y solamente mi patrocinado recibió esa cantidad.
Entonces, ¿dónde está la gran influencia? ¿Dónde está el gran trabajo de Emilio Casina Ramón en todo este problema, señor juez? No existe. Señor juez, sobre las ayudas memorias que menciona que han sido materia del acto de traslado, gran prueba que nos muestra acá el Ministerio Público. Señor juez, se señala como grandes elementos de convicción el número 16. En primer lugar, esos documentos no tienen ni fecha ni firma, son impresiones. En segundo lugar, señor, se resalta que Horacio Canepa las entregaba a cada tribunal arbitral, no Casina Ramón, señor juez. Se resalta que fue Horacio Canepa quien entregaba esos documentos. Señor juez, quiero que preste atención, por favor, con el debido respeto. Esto es el punto número 34 del acta de traslado del aspirante a colaborador eficaz. ¿Qué indica, señor juez? ¿No? Salieron favorables 10 a 13 laudos. Horacio Canepa hacía una ayuda a memoria de cada uno de los arbitrajes y de la posición de los fallos. Es lo que dice el aspirante a colaborador eficaz, señor juez. Y esto se repite en todas las demás hojas que se siguen. El proyecto de laudo fue elaborado íntegramente por Horacio Canepa. El laudo fue elaborado por Horacio Canepa. Sigue. Pero a lo que quiero llegar, señor juez, es a esto, que sí me parece preocupante. Porque lo que debe hacer el representante del Ministerio Público, y se lo digo porque he sido también parte de él, es actuar con objetividad. Y no poner lo que yo creo, sino poner lo que dice el testigo o lo que dice el colaborador. ¿Qué señala, señor juez, aquí como elemento de convicción? Finalmente, sobre la base de estas ayudas memoria, Canepa Torre y Casina Ramón habrían elaborado los laudos finales. ¿Eso lo dice el aspirante a colaborador en las páginas que le he mostrado anteriormente? No, señor juez. Solicito tener en cuenta ello, y es por ello quizás también la mortificación de mis colegas de muchas cosas que se ponen, ¿no?, más allá de lo que dice el supuesto colaborador eficaz. El Ministerio Público añade, si me permite el término, gratuitamente, sin mayor prueba, que esas ayudas memorias fueron elaboradas por Emilio Casina Ramón previamente a la emisión de los laudos. Lo dice así. ¿En qué páginas? En el 110, 135, 279 del requerimiento de prisión preventiva. Sin embargo, señor juez, me he permitido analizar esas hojas, ¿no? Si se aprecia del texto de las ayudas memoria, aparece, señor juez, que están en relación a hechos pasados. O sea, es como si me hubieran dado un expediente donde ya hay un laudo arbitral y yo hago un análisis sobre ello. Y eso no lo ha tenido en cuenta el Ministerio Público. Le muestro acá algunas frases de algunos folios. 384. Toda esta argumentación enunciada por la concesionaria para apoyar esta pretensión no guardaba conformidad. Por estos motivos, el tribunal concluyó que no había conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Se está dando a entender a algo que se deba hacer, porque para eso funcionaban las ayudas memorias, para que los árbitros hagan lo que ellos le indicaban. Acá no, señor juez. Acá está mencionando de temas que ya han sido resueltos. El tribunal declaró improcedente la pretensión. O sea, antes de que resuelvan, ya mi patrocinado le mandaba un informe diciendo, oye, declares improcedente. Y hago la precisión, en el supuesto que esas ayudas memorias hayan sido realizadas por mi patrocinado. Porque, como le digo, son documentos simples que no requieren cierta seriedad como para analizarlo, pero sí me he permitido revisarlo, señor juez. Insisto, sigo ahí, folio 244. El voto singular del doctor Randall Campos también se inclinó por el pago a favor de la concesionaria. O sea, ya estamos revisando de un laudo hecho. Le pregunto, sí, señor juez. ¿Hubo un voto singular del doctor Randall Campos? La verdad, señor juez, no sé si... La verdad no me he percatado de eso, me he descentrado solamente en el tema, pero con cargo a poder verificarlo. En el folio 338 la concesionaria afirmaba que el concedente, pero quiero llegar acá, señor juez.
se anexa entre esas ayudas memorias, señor juez, una opinión del OCE número 145-2015, señor juez, si me permites. Se lo hago entrega. ¿Qué hace una opinión normativa del 2015 en ayudas memorias del año 2012-2013? Es incongruente, señor juez. Y ahí le muestro. Y esto forma parte, señor juez, sino que acá yo le he bajado en limpio, pero tengo también la hoja, si me permites. Es de acceso público, también puedo tener información. Sí, señor juez, pero lo que yo quería es que vea que este documento sale de las famosas ayudas memoria, porque ahí tiene la foliación, que eso lo voy a buscar para hacerlo entrega, pero sí es de opinión pública ese documento. Del 2015 aparecen ayudas memorias que supuestamente fueron hechas en el 2012, en el 2013. Señor juez, sobre las llamadas, fíjese usted, 3 llamadas, 2 en un mismo día, 28 de diciembre del 2012. ¿De cuánto? De 3 y 5 minutos. Y después de 1 año, 5 meses, se hace otra llamada, señor juez, por escasos minutos. Tuvieron constante comunicación, Casina Ramón con Horacio Cánipa, con los señores brasileños, para hacer todo ese famoso ropaje legal, demandas que nos ha expuesto el señor fiscal. No, señor juez. Señor juez, respecto a los informes de los especialistas, ¿no? Me afirmo lo que han dicho mis colegas. El señor fiscal ha hecho mención que esos informes no son hechos por un experto y lo está pidiendo ahora en la formalización, ¿no? Nosotros, señor juez, como le hice mención en mi alocución con la defensa del señor Casina Rivas, presentamos observaciones sobre ello. Y lejos de correr traslado, porque eso también debe exigirse al Ministerio Público, de que corra traslado a ellos para que absuelvan y de esta manera encontremos la verdad, porque para eso está el Ministerio Público, encontrar la verdad, no solamente acusar por acusar o pedir por pedir. Está para encontrar la verdad. Entonces debió de correr traslado, no lo ha corrido traslado, señor juez. Hasta ahorita estamos a la espera. Espero que no se pierda, como hemos visto de otro colega que su escrito se ha perdido, pero ahí tenemos los cargos, señor juez. Y no está en relación con Casina Ramón, está en relación con los árbitros que intervinieron. Señor juez, también se toma en cuenta y se pone como un elemento de convicción lo declarado por Simoes Barata. Señor juez, solamente le pongo esta diapositiva y la respuesta. Fiscal Juárez Atoche, dígame, ¿usted conoce a la persona de Ronnie Javier Lord Campoverde, Gibran Lord Campoverde, Eleuterio Antonio Martorelli? ¿Sabe si estas personas intervienen en los mecanismos para efectos que estos pudieran sobornar a los árbitros de corresponder cuál era la explicación de cada uno de ellos? La respuesta está ahí. Oiga, los 4 personas nombradas ahí, todos los 4 eran directores de contrato, cada uno de un contrato diferente. Y no hay en nuestros registros ningún pago a ningún árbitro que no sea el señor Horacio Cánipa. O si hay algún pago que se hizo a algún árbitro, cierto, por lo menos yo no he tomado conocimiento y nadie me ha comunicado. Y además no hay ningún pago en el sistema de operaciones estructurados que haya sido destinado a cualquier árbitro que se mencione, sino la única persona que recibió por los procesos arbitrales nuestros que nosotros tengamos conocimiento es el señor Horacio Cánipa. Palabras de Simoes Barata. Insisto, con respecto, le pone también como elemento de convicción la declaración de Ronnie Lord. Insisto con esta respuesta 28, ¿no? Se menciona también como elemento de convicción lo declarado por el señor Roger Fernando Llanos Correa. Si se analiza su declaración, señor juez, vemos que en su respuesta que le preguntan si conoce al señor Emilio Casina Ramón, dice, de ser así, ¿en qué circunstancia? No lo conozco, señor juez, no lo conozco. Pero si el señor es el que ha hecho todo el engranaje, todo el ropaje, ¿cómo no lo va a conocer este señor Llanos? Eso es digno de una reflexión, señor juez, que no sabemos cómo la Fiscalía insiste sobre ello. Abogado, su tiempo concluido. Le voy a otorgar 10 minutos para que pueda concluir. Gracias, señor juez. Sobre la asociación ilícita, señor juez, insisto,
bueno, se encontraría incurso dentro del presunto delito de asociación ilícita, que habría promovido las actividades ilícitas en la organización criminal. Ya se advirtió, señor juez, el tema de la ley aplicable, ¿no? Si tenemos en cuenta... A ver, un momento, quisiera reparar en esa cuestión de la ley aplicable. ¿Cuál sería la ley aplicable? Nosotros consideramos que sería la modificatoria del decreto legislativo 982, publicado el 22 de julio de 2007, teniendo en cuenta que el último recibo por honorarios expedido por mi patrocinado, por la gente de mi patrocinado, sería en febrero del año 2014. Y la modificatoria empieza en julio del año 2014. Quisiera que usted me pueda indicar, atendiendo a lo que se ha venido ya discutiendo, si que sí existe algún derrotero frente a lo que ha postulado el Ministerio Público, porque en el hipotético caso, porque aún no lo determino, de que fuera aplicable por la ley en el tiempo del tempus comici delicti, con la ley, bueno, aplicada del año 2007, igual, tiene una regulación. Señor juez, acá no hace mención al delito de colusión. Por la colusión. Exacto. Ya, muy bien. Solamente en el caso de mi patrocinado. Bien, señor juez, insisten como elemento de convicción, señor juez, y eso también le quita seriedad al requerimiento, porque hace mención que los elementos de convicción para el delito de asociación ilícita de mi patrocinado son los primeros señalados en el delito de colusión. No me señala otros elementos, pero insisto con la respuesta a la pregunta 28 que le hacen a Ronnie López. Paso al delito de lavado de activos, señor juez. Se señala, insisten sobre la tesis de los $130,000 que había recibido mi patrocinado, ¿no? No lo recibió los 130,000, son 104,000, ¿no? Además de ello, y fue por un trabajo lícito. Además de ello, Casina Ramón, se dice, en el periodo de los hechos que se investigan, habría adquirido estos bienes, señor juez. Quiero su atención, por favor, señor juez, en estos bienes, con el debido respeto. Estos bienes, señor juez, nosotros hemos hecho la búsqueda en registro público porque se basa en un informe que también le hice mención en mi locución con el doctor Emilio Casina. Nosotros observamos y aclaramos, señor juez, con documentos sacados de registros públicos, copia de escrituras públicas, donde se determinó, señor juez, que mi patrocinado no ha sido propietario ni es propietario actualmente de esas propiedades que supuestamente se hace mención. Y eso, señor juez, yo lo he presentado en mi escrito, que he presentado los elementos de comisión, pero acá lo tengo también, señor juez, para mostrarlo, y lo tengo también, ese es el pedido que hicimos, y acá está. Certificado negativo de propiedad. Era tan fácil, señor juez, como para pedir a registros públicos, ¿no? Si mi patrocinado tenía propiedades, dado que yo había observado eso, para determinar que efectivamente él no cuenta con propiedades como para imputarle un delito tan grave como es el delito de lavado de activos. Peligro de fuga, señor juez. Mi patrocinado tiene arraigo, vive con el doctor Emilio Casina Rivas y su mamá, que es la señora Lindomira Ramón de Casina. El doctor Emilio tiene 87 años, su mamá tiene 85 años, viven en la avenida Ricardo Palma, 834, departamento 701, Miraflores. Bueno, se ha presentado, señor juez, de acuerdo a la simplificación, la ley 30.338, acreditando el domicilio. Se le ha presentado en original, señor juez, todo. ¿No se ha discutido el domicilio? Sí, ya, sigo, señor juez, sigo. Bueno, trabaja para el estudio, hemos apuntado la partida registral, las boletas de pago, ¿no? Donde él cuenta con un trabajo, se le ha juntado también 6 boletas, los pagos que ha hecho por las declaraciones y pagos de impuesto a la renta ante SUNAT, también se le ha juntado, ¿no? Y se junta también, señor juez, al reporte migratorio por la gran cantidad de viajes que ha hecho. Señor juez, sobre ello, el hecho de que salga varias veces no quiere decir que sea un indicio para un peligro de fuga, porque así como ha salido, él también ha regresado, señor juez, ¿no? Y él tiene acá un trabajo, tiene a sus padres acá, o sea,
Si él viaja, como es lógico, todas personas tenemos el derecho de viajar, sale por cursos, sale por visitar a familiares, pero eso es normal y eso ya incluso el Tribunal Constitucional lo ha establecido y creo yo sería redundante repetirlo, ¿no? Le he adjuntado, señor juez, como gesto de mi patrocinado, de quedarse en el país, de no hacer, o sea, de no poner en duda, ¿no? Le hemos adjuntado, señor juez, su pasaporte, que efectivamente está vigente, ¿no? Que es uno solo, señor juez. No son tres, como ha hecho mención la Fiscalía, ¿no? Al menos no sabe, solamente tiene ese pasaporte que, como gesto, señor juez, le hemos hecho entrega a su persona. En su declaración de mi patrocinado el 12 de septiembre del 2019, se menciona que tiene ingresos de 6.000 soles. Y a la ligera, discúlpeme, señor juez, el término que tenga que hacer, se dice que con esos 6.000 soles él tiene facilidades económicas para poder viajar. Pero no se toma en cuenta siquiera qué gastos tiene, ¿no? Y otros gastos tiene para como poder a la ligera decir que este es un elemento de convicción para el peligro de fuga. La magnitud del daño, señor juez. No se ha demostrado el posible daño. Los pagos realizados a mi patrocinado fueron pagos lícitos, fueron legales. ¿De qué daño nos está hablando el Ministerio Público? Y lo que veo también advierto, señor juez, que no ha identificado el daño en cada uno de los imputados. Ha señalado un monto global que no sabemos de dónde lo ha hecho respecto al daño. La conducta del imputado. Señor juez, el comportamiento del imputado durante el procedimiento. Acá también llamo a la reflexión del representante del Ministerio Público. El señor indica de que habría habido una inconcurrencia el 20 de agosto del año 2019, ¿no? Señor juez, a mi patrocinado, ¿no? A mi patrocinado se le amplía investigación preliminar en agosto de este año. En agosto de este año, a través de la disposición número 29. Exactamente, señor juez, el 3 de agosto del año 2019. Pero, señor juez, aunque se ve, pero lo agregado, mire el fundamento por el cual se amplía la investigación respecto a mi patrocinado. 3.16. Asimismo, ya, aborda el tema. Me parece importante, ¿sabe qué, señor juez? Porque dice que es por una relación parental que lo está incluyendo a la investigación. Ya. Y ante eso, señor juez, ¿yo qué pido como derecho a la defensa? Pido que me precise los hechos, señor juez. Porque con seis párrafos no me puede imputar. Señor juez, le pido precisión. A ver, doctor, un momento, quiero entender esto. Sí. A su patrocinado lo citan para que declare cuándo. Para que declare, señor juez, el día... Está para el mes de agosto, señor juez. Ya. Acá lo tengo, señor Es juez. sin concurrencia en 20 de agosto. ¿Debo entender que es para el día 20 de agosto? Sí. Ya, para el día 20 de agosto. El 19 de agosto, señor juez, yo presento mi escrito. Ya, un momento. Está para que declare el día 20 de agosto. Exacto, señor juez. ¿Cuándo le amplían la investigación? Amplían los cargos de la investigación preliminar. Bueno, se amplía la investigación y se inicia respecto a mi patrocinado, ¿no? Por primera vez. Ah, entonces recién lo incluían. Sí, recién lo incluyen, señor juez, efectivamente. Lo incluyen en la misma disposición que lo citan, señor juez, que es de fecha 3 de agosto del año 2019, ¿no? Pero, señor juez, como le digo, Y nosotros... lo citan para el día 20 de agosto. Para el día 20 de agosto. Ya, un momento. ¿Cuándo presentó su escrito? El 19 de agosto, señor juez. ¿Qué es lo que solicita? Precisión de imputación concreta, señor juez, para poder ejercer ¿Se el hizo derecho de... presente el día 20 de agosto? El 20 de agosto no nos hicimos presente porque esperábamos que... y le pedimos ahí, señor juez, en ese escrito, que señale nueva fecha y hora. En el mismo escrito que yo le pido la precisión, que se lo hemos adjuntado, le pido también, señor juez, que me señale nueva fecha y hora a fin de poder efectuar la declaración previo a los datos de imputación que nos pueda dar la Fiscalía. El 20, señor juez, tenemos entendido que el representante del Ministerio Público levante el acta de inconcurrencia, pero en la tarde le da cuenta recién mi escrito. Y ahí el asistente, ¿no? El asistente
Dice, doy cuenta que el abogado defensor de Emilio David Casina Ramón presentó un escrito con fecha 19 de agosto del 2019, mediante el cual solicita a este despacho fiscal se precise los fundamentos objetivos precisos, así como señale nueva fecha y hora para rendir su declaración. Sin embargo, el responsable de mesa de partes entrega el referido documento el día 20 de agosto del 2019 a las 16:34 horas. O sea, posteriormente a la delegación. Culmine con lo último que tenga que... Sí, señor juez, brevemente. Bueno, ahí está la reprogramación. Respecto de que le están pidiendo documentos de información tributaria, le hemos entregado recién, porque recién nos ha entregado SUNAT, nosotros dependíamos de la información que nos dé SUNAT. ¿Usted le informó eso al Ministerio Público? Le he informado recién el 28 de agosto, señor juez. ¿Y cuándo le requirió? Nos ha requerido con la disposición de inicio de investigación. Por eso, ¿el requerimiento fue anterior? Sí, pero la SUNAT, para nosotros poder cumplir, yo entiendo se demora esa situación, pero esa situación le fue informada al Ministerio Público no, oportunamente. Sinceramente no, señor juez, porque estábamos esperando y tampoco se dijo en su declaración, señor juez. ¿Qué más? Señor juez, sobre la proporcionalidad y racionalidad. Con eso termino. Mi patrocinado está en calidad de cómplice. Al autor, señor juez, se le pide comparecencia restringida. ¿A quién se le ha encontrado todo el dinero de Odebrecht? En las offshore, ¿a quién se le ha encontrado? Con todo, señor, se le hay pide. Un caso que resuelto. Por lo tanto, señor juez, no hay proporcionalidad desde nuestro punto de vista ni razonabilidad para el pedido. Solamente manifestar a los abogados que escuché ese argumento de manera reiterativa, pero en el caso de Pedro Pablo Kuczynski ya me pronuncié sobre este tipo de situaciones. ¿Qué otro? Sí, ok, señor juez, gracias. Señor fiscal, ¿va a hacer uso de la réplica? Sí, señor juez. Solo quisiera que inicie con lo último, cuando manifiesta que un día antes se le puso en conocimiento con un escrito le peticionaban la reprogramación de la audiencia teniendo en cuenta una precisión de hechos. Me gustaría tener el oficio en mano, porque es solamente habiendo tomado ya conocimiento, señor juez, el Ministerio Público lo tomó así, era simplemente para no asistir a la diligencia que se le había convocado, porque si alcanza el escrito, el Ministerio Público tiene sus normativas a través de mesa de partes, y el escrito, conforme le ha hecho lectura incluso de la razón que ha expedido el personal administrativo, nosotros no hemos tenido conocimiento de ese escrito sino hasta el día después de la audiencia, pero no se ha apersonado tampoco al mismo día de la diligencia, y lo acaba de reconocer expresamente el abogado. En su consideración, doctor, teniendo en cuenta de que si es cierto hay una cuestión burocrática, al igual como ocurre que también con el órgano jurisdiccional, que se presente un escrito, a mí también me dan cuenta al día siguiente, sí. También esa situación le resulta imputable al procesado o le resulta imputable en todo caso dentro de la misma cuestión de tramitación de su entidad. Señor, en la consideración objetiva del Ministerio Público le entendimos como un entorpecimiento, porque pidió que precisáramos imputación en una diligencia preliminar de inicio recién o de ampliación, donde se incorpora al señor Emilio David Casina Ramón. Es un extremo. ¿Y la reprogramación? El tema de la reprogramación, señor juez, si nosotros hubiéramos tenido en cuenta eso, hubiéramos proveído, hubiéramos atendido, pero no lo tuvimos en ese momento, ¿no? Y nosotros lo hemos presentado eso como parte de los elementos de convicción que forman parte. En consecuencia, si hay un retraso que esto atiende a una cuestión propia de mesa de partes. Si somos objetivos, no le sería imputable, ¿no? Seamos razonables y seamos objetivos. Ya, lo tengo como tal. Doctor, sí, señor. Para que brinde respuesta a algunos aspectos que ha expuesto el abogado. Sí, solamente algunos aspectos puntuales, señor, y lo digo con mucho respeto a la defensa técnica. Señor, y no agotar, voy a tratar de ser lo más sucinto. Señor, ha señalado incluso en su intervención que el Ministerio Público no ha hecho una imputación fáctica, y que como no hay una imputación fáctica respecto al artículo 385, entiende la defensa que debe ser dentro de patrocinio legal. Puede haber un error de numeración, pero para salvar ello, señor juez, y no atribuirle responsabilidad al Ministerio Público, en los fundamentos jurídicos del requerimiento por escrito, en la página 91, cuando se trata el desarrollo del delito de colusión, se cita textualmente el artículo 386, señor juez,
Y esa es la aplicación, porque se señala que las disposiciones de los artículos 384 y 85 son aplicables, incluso se pone con negrita, árbitros respecto a los bienes en cuya tasación, adjudicación, participación, ¿no? Lo que se refiere a la colusión por extensión. Señor juez, pero la imputación en concreto que se hace en el requerimiento está referida en esencia, estamos hablando de imputación fáctica, no de calificación. Consideramos con eso salvar y, en todo caso, absolver la observación hecha por la defensa técnica, a quien mantenemos mucho respeto. Señor, también ha referido que Ronnie Lord Campoverde no lo menciona y no lo conoce a Casina Ramón. Y objetivamente es cierto. Y tampoco no tendría por qué conocerlo. ¿Y sabe por qué, señor juez? Porque lo que no le ha dicho, y eso sí está en el documento, es que Ronnie Lord reemplaza a Sergio Nogueira Panicali todavía en junio del año 2011. ¿Y cuándo es que entra, según la delación del declarante o aspirante 14-2017, el papel de Ramón Casina, o de Casina Ramón, perdón, en el año 2011, señor juez? Y esa trama corrupta, perdone la expresión, o presunta corrupción, para efectos de establecer justamente el mecanismo para la creación del ropaje jurídico de las demandas, se inicia con Sergio Nogueira Panicali. Es más, las conversaciones, según el aspirante, se dan a fines del 2010. Y el equipo conformado por Porras Valleto y Olivera Oblitas y Cuella, incluso es un equipo que lo lidera primero el Euberto Antonio Martorelli. Y en ese escenario todavía no estaba Ronnie Lord Campoverde. Entonces, señor juez, vamos a contextualizar y ubicarnos en tiempo. Ciertamente, no le quito la razón al respetable señor abogado, pero hay que decirlo tal cual es, y la versión que da el aspirante es una versión verificable que ha sido corroborado con los documentos que le ha presentado este Ministerio Público. Ahora, siguiente, le ha referido a usted que la creación de jure es de agosto del 2011 y que cómo es posible, dentro de una lógica temporal, que los recibos por honorarios, al menos que se ha facturado a nombre de su señor padre, del señor doctor Emilio Casina Rivas, sea anterior. Y eso justamente, señor juez, es lo que dice no solamente el aspirante en su delación 17. La creación de jure fue justamente para estos mecanismos, fue una empresa oculta, nadie lo tenía en el mapa. Y perdóneme también la expresión, lo digo con sumo respeto y deferencia, la existencia de Casina Ramón tampoco se sabía. Nosotros, en la investigación que ya teníamos desde el año 2017 y 2018, no sabíamos de la existencia hasta recién la ampliación que da el aspirante 14-2017 con la documentación. Y eso no es solamente una elucubración. Ronnie Lord Campoverde, en su declaración, ha señalado que la creación de jure fue justamente para hacer el vehículo de los mecanismos de sobornos a los árbitros también. Y señor, quien declara esto incluso, y eso ni siquiera hace falta establecer con una pericia, Fernando Llanos Correa, y está en la documentación que se han alcanzado en el requerimiento, es el que suscribe los contratos y las órdenes de servicio con fechas antes de la creación de jure, justo como en el caso del señor Casina Ramón. Eso, señor juez, a todas luces evidencia que esos contratos, esas órdenes de servicio y esas facturas que se emitieron, señor, con el claro propósito simplemente de ocultar el origen del dinero que inyectó Odebrecht a jure y para que luego
el operador, el nexo, Canepa Torre, saque ese dinero y le entregue como soborno no solamente a los árbitros, sino también el pago, como presunto pago, al señor Casina Ramón. Señor, concluye, doctor. Sí, voy concluyendo. También ha referido y acaba de reconocer, y eso no estoy simplemente haciendo una aseveración subjetiva ni nada, que Óscar Garcés y Flores Romero, que nosotros ni siquiera lo sabíamos hasta este punto, forman parte del estudio de Casina Ramón o de Casina Rivas. Entonces, señor juez, ahí se confirma la tesis y la hipótesis del Ministerio Público. ¿Qué necesidad había, si es que era un trabajo legal, como lo dice, de Casina Ramón, lo decimos con mucho respeto, que cobre facturas o recibos honorarios estas dos personas, Óscar Garcés y Flores Romero, a través de jure de jure? Y jure de jure, incluso para ver la naturaleza de su criminalidad, no está en registros públicos, señor juez. No se encuentra en registros públicos. Señor, voy concluyendo. También la defensa técnica ha señalado de que las ayudas memoria no tienen fecha. ¿Cómo van a tener fecha las ayudas memoria, señor? Si esas ayudas memorias eran como una especie de borrador que se le alcanzaba, según la delación del aspirante 14-2017, para darle a cada árbitro. Y además ha cuestionado de que nosotros estamos haciendo imputaciones que no corresponderían. Nosotros nos basamos estrictamente en lo que dice el aspirante y recogemos, señor, en la acta de transcripción, en lo pertinente de la declaración del aspirante 14-2017, claramente señala, porque le ha puesto solo en un contexto, incluso llamando a su atención de que no debería aplicarse la ley por temporalidad de asociación, de que él solo habría participado en ese supuesto negado, lo ha dicho, de la elaboración del ropaje. Pero no es que se agota, según la versión del aspirante 14, en la elaboración del ropaje, sino también durante el desarrollo de todos los procesos arbitrales que no concluyen en el año 2011 o 12 o 13. Lo interrumpo. Sí, señor. Lo tengo en claro los fundamentos, que la participación es antes, durante y después. Sí, señor. Así que con eso... Bien, señor. Y solamente, finalmente quiero señalar, para concluir, señor, si la defensa técnica alega que el trabajo que ha realizado es lícito y son pagos lícitos, entonces, ¿qué necesidad había de que se cobre a través de Óscar Garcés y Flores Romero? Con lo cual he culminado, señor juez. Abogado, ¿uso la dúplica? Sí, señor juez. Mismo tiempo. Sea conciso, sí, abogado. Señor juez, imputación. Señala que yo debo deducir que es el 386, pero el 386, ¿qué nos menciona, señor juez, en el tipo penal? Las disposiciones de los artículos 384 y 385 son aplicables a los peritos, árbitros y contadores particulares respecto de los bienes en cuya tasación, adjudicación o participación intervienen. Eso no me ha dicho en el aspecto fáctico, señor juez, en la imputación. Me ha dicho otras cosas. Y eso es lo que yo reclamaba, por eso es que decía que había una deficiencia en la imputación, que la hice ver al momento del jueves pasado. Por eso pedí la devolución y hoy día también la quise hacer. Pero en fin, señor juez, algo más. El señor fiscal dice que yo he mencionado a Ronnie Lord, ¿no? Pero él menciona que Panicali y Martorelli Panicali fue el que hizo eso. Señor juez, ¿le ha presentado la declaración de Martorelli en la cual indique que Casina Ramón era el que hacía eso? Porque si me dice que me está aceptando que Ronnie Lord no lo ha dicho, es lógico que él tiene que demostrarme que Martorelli, Panicali, sí fue y por lo tanto en su declaración así lo mencionó, cosa que es falso, señor juez. Señor juez, yo le he dicho tal como ha mencionado o lo ha dicho en su respuesta Ronnie Lord. Respecto de Jure Jure sí está inscrita en registros públicos. Lo que no se ha inscrito es la transferencia del doctor Zorrilla, que era el dueño, hacia Canepa, ¿no? Pero, señor juez, lo que yo he dicho es que la factura es del mes de septiembre del 2011, de la factura del doctor Emilio Casina Rivas.
Pero si el colaborador está indicando de que Iure Iure fue creada con la finalidad de que no se emitan facturas a nombre de Casina, ¿por qué se emitió en septiembre del 2011 esa factura? No condice con lo que dice el colaborador. Señor juez, él acepta, señor juez, que lo de Óscar Garcés, ¿no?, que es el que emite el recibo por honorarios, ¿no?, de Casina Ramón, dice, no se sabía porque recién lo dice el aspirante colaborador eficaz en su ampliación de declaración. Entonces, ¿eso qué demuestra, señor juez? Demuestra la tesis que yo he venido diciendo, que este es un caso creado y que lo ha hecho suya con las mentiras que ha dicho el aspirante colaborador eficaz. Porque sin ello no tendría caso, señor juez. Y prueba de ello está en la no formalización respecto de otros árbitros. Esa es la realidad, señor juez. Dice que Llanos, insiste con Llanos, señor juez, que Llanos ha hecho mención, que Iure Iure, señor juez, se le ha preguntado a Llanos, ¿conoce a Casina Ramón? ¿Qué ha respondido? Que no, señor juez. Entonces yo no entiendo por qué la insistencia, ¿no?, de citar declaraciones, pero decirle a usted sus propias deducciones. Y lo que yo le he pedido, señor juez, es que él no le dé a ustedes sus deducciones, sino que lo que diga es lo que efectivamente han mencionado los colaboradores. Y yo me he dado la paciencia de mostrarle puntualmente cada una de las declaraciones, como para hacerle ver que no son mis deducciones, sino son tal como lo han dicho el colaborador. Bien, abogado. Señor juez, voy con el mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué no se le preguntó lo de Óscar Garcés a mi patrocinado cuando se le tomó la declaración? Y señor juez, ¿acaso no es cierto que muchas veces por temas tributarios, ¿no?, decimos, oye, ¿sabes qué? Yo no voy a emitir recibo por honorarios, apóyame con un recibo? ¿Acaso eso no se hace en la realidad? Y eso puede tener una responsabilidad que es administrativa, pero no de un hecho delictivo como lo quiere hacer mostrar acá. Y es por ello que mi patrocinado, señor juez, en honor a la verdad, en su declaración, él ha dicho que sí le ha brindado apoyo a Canepa, como es lógico, un trabajo de asesoría jurídica. Si él estuviera tapando algo, él lo hubiera negado, pero no, se lo dijo. Y era fácil que el señor fiscal llame a las personas que supuestamente se han adjuntado sus recibos por honorarios para que le expliquen, señor juez, la razón por la cual ellos emitieron ese recibo por honorarios. Por lo expuesto, señor juez, con el debido respeto y gracias por la paciencia, señor juez, solicito a usted que se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva y se le dé comparecencia simple. Señor juez, la libertad es un bien jurídico muy valioso, que no debemos restringirlo por simples sospechas, por simples prejuicios. Eso se nos enseña en la universidad desde los primeros ciclos, el cumplimiento, con eso termino, del derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Muchas gracias, señor juez. Sí, y también gracias, lo tengo en claro, por eso que actuamos con el profesionalismo que corresponde. Los procesados que se encuentran presentes van a hacer uso de la palabra. 3 minutos voy a otorgar y quisiera que sean sucintos debido a que hemos trabajado de largo y tengo que analizar aún los fundamentos que se han expuesto durante estos 4 días. Los escucho. Señor magistrado, le pediría en lo personal que se me conceda un tiempo adicional porque en la defensa respecto de la dúplica se dio el abogado para que yo pudiera revisarlo. Usted dijo que lo iba a evaluar en esta etapa. Le pido por favor, dado que se trata de mi libertad. Le concederé 1 minuto más porque ya se han agotado los debates. Rápidamente, doctor, en consecuencia. Usted es... Ricardo Espinoso. Lo escucho. Respecto del acta de concurrencia del 5 de marzo, yo declaro que el fiscal me informó a mí que yo tenía que estar presente con un abogado defensor para realizar mi declaración. Sobre eso. En ese sentido, luego, y es un tema que ya puse en el acta, luego el 12 de abril presenté un escrito número... Yo le interrumpo. ¿Usted asistió... Sí, asistí. A ver, yo le pregunto, ¿asistió ante el llamado del Ministerio Público? La primera vez sí. ¿Asistió sin presencia de un abogado defensor? Sí. ¿Por qué? Porque yo asumí que yo podía asistir sin la presencia de un abogado en vista de que yo soy abogado también. ¿Qué le mencionó ante esa respuesta del Ministerio Público? Que él me dijo de que el Tribunal Constitucional habría sacado una resolución en la cual se señala que el abogado, cuando es procesado, debe ir acompañado de un defensor. ¿Usted ha estado durante el transcurso de las audiencias que se han llevado todos estos días?
No, recién hoy día ha llegado. Bueno, le informo que hubo uno de los procesados que a su vez hizo su propia defensa y eso está reconocido también por el Tribunal Constitucional. ¿Usted tiene calidad de abogado? Sí, pero yo no soy especialista ni en derecho constitucional ni en derecho penal, doctor. Pero son materias bases, doctor. Eso es verdad, pero si el fiscal me dice a mí que tengo la obligación de tener un defensor, ¿a quién debo creer yo? Al señor fiscal, porque él es especialista en derecho penal. Bueno, así lo asumí yo, por el principio de la buena fe. Permíteme aún continuar. La Fiscalía ha manifestado que usted posteriormente no ha asistido, pese a los llamados. ¿Es verdad eso? Es verdad, y acá tengo los escritos para casualmente explicar esa parte. Explíquenos. El 12 de abril, a horas 8:30 de la mañana, presenté un escrito pidiendo reprogramación y que efectivamente reconozco que fue notificado el fecha 1 de abril. Y digo que solicito respetuosamente la reprogramación por cuanto el abogado que debía acompañarme no se encontraba en la ciudad de Lima, por motivo de viaje profesional. Y conforme a lo que fui informado a la vez que fui a declarar, no se pudo realizar la misma porque fui sin abogado, siendo que desconocía que debía ir con un abogado defensor, conforme a lo informado por el señor fiscal que me atendió en esa oportunidad. Lo dejé en carta. Luego, para mayo, nuevamente presento el escrito número 2 solicitando reprogramación por cuanto, y coloco ahí que el día de ayer recibí una llamada telefónica por el despacho fiscal en el cual me indicaban que el día de hoy, 29 de mayo a las 8:40, tenía una cita para realizar mi declaración. Solicito nuevamente una segunda fecha por cuanto la citación no la tenía agendada, ya que la notificación en físico no la tengo en mi poder, a pesar de que fui informado por parte del personal de la Fiscalía que fui notificado debajo de la puerta de mi oficina. Y recién con una llamada telefónica tuve conocimiento de que por la vía telefónica se consideraba que ello era una notificación válida. Eso me lo dijo un personal de la Fiscalía. Queda válido, conforme lo indicado por la persona que me llamó, lo cual señalo que no tenía conocimiento. En esta misma carta también declaro que yo no renuncié al arbitraje. Yo sigo siendo árbitro en ejercicio, en este caso esperando la conformación del tribunal. Y finalmente señalo que en fecha posterior voy a presentar mi CV. Finalmente, en este aspecto, señor juez, donde se me indica que vaya a la reprogramación de la audiencia. No, perdón, este es en cuanto a la carta de la renuncia, mil disculpas. Eso es lo que tengo que decir en relación a ello. Ahora bien, yo no soy penalista y en honor a la transparencia, por WhatsApp, un amigo penalista me ha mandado unos artículos que quisiera leer, señor juez, rápidamente. No le voy a permitir. Diga lo que tengan que manifestar. Ok. Pues, bueno. Okay. Tengo que escuchar otros En relación a lo señalado por el señor fiscal respecto de que en el laudo final yo pongo mi firma y en consecuencia es por unanimidad, eso es una percepción del tema. ¿Por qué? Porque si me permitiera el señor fiscal leer el último considerando de ese laudo final, yo dejo constancia ahí que firmo ese laudo respecto de darle las pretensiones que le correspondían a hoy, pero fijando mi posición que se tenía que respetar mi voto en discordia respecto del laudo parcial. Y eso está ahí declarado. Además de eso, en la pregunta número 75, cuando yo realicé mi indagatoria, también lo mencioné y lo digo. En relación al laudo parcial, la pregunta, ¿usted se adhirió íntegramente y firmó los proyectos de laudo realizados por Mario Castillo? Respondo, en relación al laudo parcial, no. Con relación al laudo final, me remito al último considerando previo a la parte resolutoria del laudo, en el cual dejo sentado mi posición, los derechos de la contratista, pero enmarcados en mi laudo parcial. Y sí he firmado con la precisión realizada. Ok. Luego, en el tema de mis honorarios, de mis ingresos, a la pregunta número 12, el señor fiscal pregunta, ¿dónde trabaja actualmente o cuál es su ocupación? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto es la remuneración que percibe? ¿Qué cargo ejerce? De ser así, ¿qué funciones principales realiza usted al detalle? Un momento, ¿cuál es la pertinencia del documento? ¿Va a ir con el tema de los arraigos para peligro procesal o con lavado de activo? En este caso sería con el tema del peligro de salir. Ya, lo escucho. Porque, y mi respuesta fue, aunque como abogado independiente en mi propia oficina, desempeñándome esencialmente como árbitro, al 90% mis honorarios son tales. Desde el año 2000 a la fecha, primero como secretario arbitral y luego como árbitro los últimos 15 años.
Ahorita no estoy percibiendo los 2 meses nada. Mis ingresos han estado cayendo a raíz de esta investigación casualmente. Anteriormente yo ganaba alrededor de 10.000 a 15.000 soles mensuales. El señor fiscal ha señalado que yo hubiera declarado que ganaba actualmente 15.000 soles. Entiendo que es una percepción equivocada, por eso que lo estoy aclarando. Luego, ya respecto del proceso en sí de mis honorarios, para ir más rápido, el señor fiscal ha hablado de que el tribunal estaba obligado a aplicar el reglamento de la ley de contrataciones en el artículo 236, si la memoria no me falla, en el cual teníamos que aplicar la tabla de honorarios de los. Correcto. Ok. Sin embargo, el artículo 11 de la ley de arbitraje dice lo siguiente, permítame leerlo por favor. Renuencia a objetar. Si una parte que conociendo o debiendo conocer que no se ha observado o no se ha infringido una norma de este decreto legislativo de que las partes pueden apartarse, o un acuerdo de las partes, o a una disposición del reglamento arbitral aplicable, entiéndase el reglamento de la ley de contrataciones, prosigue con el arbitraje y no objeta su incumplimiento tan pronto como le sea posible, se considerará, subrayo, se considerará que renuncia a objetar el laudo arbitral por dichas circunstancias. En el caso particular, de las 4 resoluciones que nos aumentamos los honorarios, solo la entidad interpuso una reconsideración fuera de plazo. En las demás sí pagó la entidad y no reconsideró. Además, estando en el tenor del artículo que acabo de leer, las partes, si hubieran aceptado objetar los montos de los honorarios, hubieran aplicado el artículo 11. Antes o durante, después de la instalación del tribunal, y nunca lo hicieron. No hay ningún escrito en el expediente arbitral que hayan aplicado el artículo 11, señor magistrado. Con lo cual, la tesis del cobro sobremanera de los honorarios, en aplicación de la norma, se cae de puro suyo. Culmine. Gracias, señor magistrado. Respecto de que en el proceso arbitral el señor fiscal ha señalado que esta obra no estaría liquidada. Bueno, en el arbitraje usted podrá acreditar, porque el expediente está aquí, entiendo, que la pretensión de Odebrecht fue la liquidación del contrato. Y la entidad también hizo su liquidación de contrato. Es decir, con ello se acredita a ojos del tribunal arbitral, sin necesidad de ir a una inspección, que la obra estaba concluida. Y ese hecho es parte de la parte considerativa de mi laudo, de la razón por la cual yo no le di a Odebrecht los 5 millones por concepto de gastos generales. Y ese es mi voto en discrepancia con los señores del doctor Mario Castillo y el doctor Alfredo Zapata. Está aprobado en mi voto de discordia y está en el expediente, señor magistrado. Abogado, culmine. Respecto del lavado de activo, señala que yo tengo 3 propiedades. Yo tengo solamente 2 propiedades que son departamentos. El primero, que está en San Isidro, que fue primero mi hogar, donde yo vivía con mi madre de 89 años actualmente. Luego, cuando yo me caso, me mudo con mi esposa y mi primer hijo al distrito de San Miguel. Vendo ese departamento, me compro otro departamento en Santa Patricia, poniendo la diferencia antes del 2011-2010. Luego vendo Santa Patricia y me compro el actual departamento en Alameda del Corregidor, con parte siempre de mis honorarios y de la venta anterior. Yo solamente al día de hoy tengo 2 propiedades. La oficina de Javier Prado, que fue adquirida en el año 2003, donde funciona actualmente mi oficina y es propia. Y luego la propiedad de La Molina, donde vivo con mi esposa, con mis 2 hijos y con mi madre de 89 años. Mi esposa no trabaja, como lo mencioné más adelante, señor juez, y el único el sostén de mis hijos y de mi madre soy yo. Y es por eso que le pido encarecidamente que se dicte en mi caso la orden de comparecencia siempre. Muchas gracias, señor juez. ¿Algún otro procesado? Sí. ¿Su nombre? Señor juez, Alfredo Zapata. Alfredo Zapata Velasco. Voy a referirme brevemente, en el tiempo que usted me conceda, a 3 afirmaciones de orden general y luego a refutar 2 señalamientos que ha
referido al representante del Ministerio Público en su réplica, luego de la intervención de mi abogado. En primer lugar, y como idea fuerza, quisiera señalar, señor juez, como ya lo dijo mi abogado, que no existe ninguna sindicación, reitero, ninguna sindicación hacia mi persona de haber recibido algún dinero sucio, ni por parte del señor Barata, representante de Odebrecht, ni por parte del colaborador 14. En segundo lugar, quiero extender las disculpas que efectuó mi abogado al representante del Ministerio Público y solidarizarme con ellas, ¿no? Doctor Montoro, ¿no? Por algún exabrupto o alguna expresión subida de tono que pudiera haberse producido aquí en esta sala. Igualmente a usted, magistrado. En tercer lugar, quiero referirme a que el arraigo, en el caso concreto de Alfredo Zapata, reposa fundamentalmente sobre mi familia. Me refiero a mis hijos, a mi hermano y fundamentalmente a mi padre. Es una persona de 95 años, ¿no? Que es un destacado oficial de la Benemérita Guardia Civil del Perú, que ha sido jefe de la policía en la década de los años 70, ¿no? Y que nos ha inculcado a mi hermano y a mí fundamentalmente el valor supremo de la honestidad. Terminado esto, quiero referirme a lo que señaló el señor fiscal en relación a los estudios y a mi experiencia como árbitro, como especialista en contratación pública y en derecho administrativo. Refirió que eran estudios realizados en una hora y en el mismo día. Le pido encarecidamente, señor juez, que cuando usted tenga el tiempo de revisarlos, vea que son estudios realizados durante 10 años, tengo experiencia como árbitro de más de 10 años, y muchos de ellos son de 120 horas académicas. Además, si tuviera los estudios que el señor fiscal, con todo respeto, refiere, no podría ser miembro del Registro Nacional de Árbitros, ni haber sido miembro de una serie de centros de arbitraje del país, porque requieren justamente especialidad, que sí la tengo. Y también dijo el señor fiscal que mi carta de renuncia al tribunal arbitral que resolvió el proceso arbitral I-208 en materia de investigación con el doctor Mario Castillo y el doctor Espinosa, ¿no? Era una renuncia de una línea. Le pido también, señor juez, en aras de la justicia y de no caer en inexactitudes, que lea mi carta de renuncia, que no es de una línea precisamente, y en la cual renuncio ante el OCE, porque ante el OCE nos instalamos, y le pido al OCE que comunique a las partes. Luego yo comunico a las partes, también obra en autos, ¿no? Y en mi carta de renuncia contesto la recusación planteada y sin embargo por la pérdida de confianza renuncio al cargo. No es una línea, magistrado. Finalmente, para no quitarle su tiempo, y como estamos ya desde las 9 de la mañana con esto, quiero referirme a un tema que parecería que no ha quedado del todo claro y que es el requerimiento efectuado a mi persona mediante la Providencia 508. No se me pide 1, ni 2, ni 3 papeles, se me piden 4, y le voy a decir cuáles son. Mi carta de renuncia, la carta de aceptación de la renuncia, mi currículum vitae y que indique cuál es la nueva sede del tribunal arbitral. Entonces, ¿yo qué presento de esos 4 requerimientos? Mi carta de renuncia, en original, dirigida al OCE, a la cual me he referido hace 2 minutos. Mi currículum vitae. Respecto a la carta de aceptación de renuncia, explico al señor fiscal que no es una figura que no existe ni en la ley de arbitraje ni en la ley de contrataciones del Estado. Es un acto unilateral del abogado que no requiere la aceptación de la parte que lo designó. Sin embargo, luego he presentado cartas dirigidas a las partes que tampoco han sido respondidas. Yo no puedo fabricar un documento que me requiere el señor fiscal que no existe. Y es por eso que mi abogado anterior, ante el requerimiento del fiscal para que usted, a través de una medida de incautación, recabe ese documento, presentó una nulidad. Y respecto de la información sobre la nueva sede del tribunal arbitral, le digo simplemente, no sé cuál es la nueva sede del tribunal arbitral, en vista que he renunciado hace 2 años. No sé si se ha reconstituido o no, tengo entendido que no. Tengo entendido que no hay tribunal y no hay un laudo firme que ordene pagar 1 centavo al Estado. Para terminar, mi colaboración a través de la investigación en la cual empecé como testigo y de manera sorprendente pasé a investigado. Señor juez, he presentado todas mis declaraciones juradas de impuesto a la renta desde el año 2009 hasta el 2017, pese a poder apelado a la figura de la reserva tributaria, porque no me la había ordenado un juez, sino la Fiscalía. Sin embargo, la presenté.
He concurrido en el día y hora señalada a la diligencia de declaración indagatoria. He pedido informes al OCE para coadyuvar a la investigación, para que me aclaren la figura de la aceptación de renuncia, obren autos. Y en la diligencia de allanamiento que señaló mi abogado, pero no quiero reiterar, quiero decirle cuál fue la secuencia. Yo no estaba presente, me llamaron por teléfono, regresé a mi casa, encontré a los señores fiscales y a la policía dentro de mi casa revisando mis documentos. Pedí el requerimiento y me entregaron, me dijeron que no estaba el requerimiento. Entonces le dije, ¿cómo? No está el requerimiento, pídalo. Me entregaron una hoja, la hoja 1. Entonces le dije, señor fiscal, esto no está completo. Sin embargo, continúen, porque no tengo ninguna intención de obstaculizar la investigación. A la media hora o 45 minutos llegó el requerimiento completo. Luego de leer la parte resolutiva, doctor Chávez, me di cuenta que de la relación de 20 y tantos fiscales no estaba el fiscal que me parece apellidado Bolívar incluido, que era el que me estaba allanando. Sin embargo, en aras de colaborar con la justicia y no frustrar una diligencia que no quería que se repita en realidad, y como no tenía nada que esconder, le dije continúe. Cuando me senté a leer concienzudamente la resolución de 25 hojas más o menos de allanamiento expedida por la Sala Penal, me di cuenta que decía Avenida Javier Prado Este, 182, La Molina. Eso se lo hice saber al señor fiscal y ahí sí se percató que está en una dirección equivocada porque es Avenida Javier Prado Este, efectivamente 182, pero Surco está en un domicilio equivocado. Ahí sí hizo una consulta y un superior le dijo espera. Y a las 2 horas continuó la diligencia de allanamiento. No encontraron nada, no levantaron nada, no se llevaron nada, pero le dieron la orden de retirarse porque eso iba a ser objeto de una nulidad. Gracias, doctor. Gracias también. ¿Algún otro procesado? Sí. Doctor, perdón, sí. Disculpe. ¿Sí? Quería acompañar... ¿Tiene documentación? Muy bien. Ingresa la documentación para ser valorada también. Intervención de mi abogado. ¿Lo escucho? Gracias. Okay. Doctor, buenas tardes. Tengo la oportunidad de dirigirme a su digna magistratura y a los señores abogados y colegas que estamos inmersos en esta injusta investigación, por lo menos en lo que a mí respecta. Solamente quiero mencionar algunas cosas que me parece deben quedar con total precisión marcadas en esta imputación, y la voy a poner un calificativo ignominiosa que se me ha hecho. Yo estoy comprendido bajo el delito de cohecho pasivo específico por una deducción, como expresamente lo señala, y usted lo puede verificar en la página 263 del requerimiento. Ahí se señala, y es la imputación que se me hace, que yo he cobrado 394.000 soles de honorarios profesionales por efectos de haber participado en un arbitraje ad hoc. Y surge esta cifra, ¿de qué surge? De unos recibos por honorarios profesionales adjuntados por el presidente del Tribunal Arbitral, el doctor Randall Campos, donde además figuran 81.000 soles girados al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces yo no entiendo cómo es que una coima la pagan las dos partes. 80.000 soles por un lado y el resto, 313.000 soles, los paga la concesionaria. Pero esa es la lógica que ha usado la Fiscalía. Y en lo que respecta a mí, simplemente, como se le sale la sumatoria de estos recibos que salen en la página 263, 394.000 soles, simplemente infieren y dicen, líneas abajo, lo dicen expresamente, y la verdad que espanta, dice, se deduce que recibió lo mismo. Se deduce, doctor, que recibió lo mismo, porque les falta información, lo cual tampoco es cierto, porque la información fue proporcionada por la concesionaria, la señorita Carreño Carcelén, y dijo, el doctor Linares ha cobrado 153.000 y pico soles por efectos de sus honorarios, que son, ¿qué? 140 más las retenciones de los dos primeros honorarios, de los dos primeros recibos del 8%, del 10%, y de los otros posteriores del 8%. Y eso es lo único que reciben en este arbitraje. Sin embargo, ellos infieren, deducen, lo señalan expresamente, de espanto, que he recibido lo mismo que de la sumatoria que ha recibido supuestamente Randall Campos. Que además estoy seguro que no ha recibido eso. Se ha olvidado de anular recibos, porque giró recibos a una y otra parte, y finalmente una parte dijo, ya no voy a pagar, y se olvidó de resolverlos. Eso en cuanto a la imputación del cohecho, que se basa en un hecho, en una deducción, lo cual es, como le vuelvo a repetir, de espanto. Seguidamente se ha dicho que
el arbitraje se instaló en diciembre y concluyó en marzo. Señor juez, este arbitraje se basa en una cláusula arbitral establecida en un contrato de concesión. El contrato de concesión lo tengo aquí y obra en autos. En esa cláusula arbitral se señalaba que el arbitraje no podía durar más de 60 días, salvo que hubiera prueba que actuarse. Nosotros trabajamos a marcha forzada para poder salir de este arbitraje. Además, con testimonial de los señores de Ocitran, del gerente general Calle Casusol y otros funcionarios de Ocitran que fueron a una audiencia de testimonial, donde el Ocitran pidió su participación en este arbitraje y no podía participar porque en aquel entonces no había la posibilidad de que Ocitran participe, como tampoco existe porque no es parte en el contrato. Los partes en el contrato es el concesionario y el concedente, que es el MTC. Y finalmente eso fue por lo cual se falló. Parece que el fiscal, el señor fiscal, mide el monto de los honorarios en función al tiempo que dura el arbitraje. Y la verdad, señor juez, es que los abogados, y usted lo sabe, y los árbitros valemos lo que valemos. Y valemos lo que valemos porque nos ha costado nuestro trabajo, porque nos ha costado nuestro prestigio. Llegar a los 50 años, con 30 años de ejercicio profesional, nos ha costado. Y las partes, cuando nos convocan a un arbitraje, están dispuestas a pagar, ¿qué? La seguridad que les da que los profesionales que estamos participando en ese arbitraje van a darle un fallo ejecutable y van a darle un buen fallo, tanto el concedente en mi caso como el concesionario. Y tal es así, y tan sólido fue nuestro pronunciamiento, señor juez, que esto se fue en anulación y fue confirmada por la segunda sala de la Corte Superior y dijo: no hay anulación en este laudo vale y queda firme. En todo caso, si la lógica de la Fiscalía fuera la que está marcando en este tema, pues que se vayan también en una investigación a los señores vocales de la Corte Superior. No es aceptable. Y señor juez, lo que vengo a decirle ahora, sí es algo que quiero manifestar, y de verdad a título personal, porque siento que soy víctima, y soy víctima de una irresponsabilidad. Los hombres nacemos libres, y el Estado así lo ha entendido. El hombre se define como tal por la libertad, ya no por la razonabilidad o por ser un ser razonable, se define por ser un ser libre. Y en el ejercicio de esa libertad marca su proyecto de vida y nos vamos haciendo una identidad. Tenemos dos identidades y usted lo sabe perfectamente, señor juez. Una identidad dinámica y una identidad estática. La estática está en nuestro DNI. La dinámica la vamos haciendo mientras vamos marchando en la vida y formando nuestro proyecto de vida. Somos niños, somos estudiantes, somos adolescentes, somos universitarios, somos profesionales. Y nos vamos formando una identidad. A usted lo identifican, señor juez, hoy como juez de esta corte, de esta sala. Mañana lo identificarán como vocal superior. Mañana más tarde lo identificarán como vocal supremo. Esa es su identidad. Y se la ganó a pulso. Igual yo. Me la gané en la universidad. Me la gané en el ejercicio profesional. Me la gané trabajando. Para darle a qué? A mi familia la posibilidad de tener una situación que les pueda permitir a mi hijo que estudia Derecho, que tiene 19 años, la misma posibilidad. Y a mi hijo que está en el colegio y que tiene 10 años, también la misma posibilidad. Y a mi mujer, a mi esposa, a mi que me acompaña ya de 27 años, más 6 años de enamorar en mi vida. Toda mi vida no he conocido otra mujer, toda mi vida, que mi actual esposa, mi esposa, ¿no es cierto? Que ella. Y yo prometí darle lo que ella merecía. Y eso es lo que estoy haciendo. Y se ha destrozado mi identidad, señor juez. Y permíteme solo 30 segundos. Me han asesinado a lo largo de este proceso, me han matado la identidad más de una vez. Me la mataron cuando iniciaron este arbitraje y se publicitó en todos los medios. Me eliminaron. Acabaron con mi perfil arbitral. Recibo 1 o 2 arbitrajes al año. Hoy, con este pedido de prisión preventiva que se está publicitando en todos los medios, me están asesinando por segunda vez. Y el fiscal lo sabe. Y eso es irresponsable. Y el Estado, del llamado a proteger mi proyecto de vida, lo está eliminando. No lo está protegiendo. Y eso, señor juez, de verdad me causa una indignación terrible. Y yo sé que el remedio está en sus manos, porque usted se ha llamado a remeter a la arbitrariedad. Por eso es juez de control. Y estoy seguro que no va a permitir que esta ignominia prosiga y que finalmente va a dar por infundada este pedido absurdo de la Fiscalía, que no tiene, como lo ha visto y está demostrado, ningún fundamento, ni siquiera por aproximación, ni siquiera un perfil, ni siquiera un fumus, como se dice, como decimos los abogados. Muchas gracias, señor juez.
Un momento, un momentito. No. Bueno, también gracias, porque ha brindado un alcance filosófico. También plantea una postura del velo de la ignorancia de John Rawls, de que uno se conduce en una sociedad. Por eso tendré en cuenta las razones que se han expuesto para poder emitir un pronunciamiento. En estricto son las razones. Usted es el último. Sí. Lo escucho. Como venia, señor juez, yo tengo que antes hacer un contexto, ¿no? El doctor Horacio Canepa, en esos tiempos, tenía un reconocido prestigio, formaba parte de la Cámara de Comercio como árbitro, formaba parte de la Católica, de diversas cámaras de comercio, tenía más de 250 arbitrajes, era nombrado por entidades públicas y privadas, incluso era miembro del Partido Popular Cristiano con un cargo altísimo, ¿no? Era una persona que merecía confianza. También integraba, digamos, colegios de abogados internacionales, como por ejemplo en Estados Unidos y en Nueva York. Eso está en el currículum que está en el expediente. Cuando él me convoca a mí, lo hace justamente para tener una relación con él y poder apoyarlo, dado que tenía mucho trabajo y no se daba abasto con el personal de su oficina. Y lo hizo a través de una locación de servicios, es decir, yo le presté determinados apoyos de manera puntual, no en la dimensión que está indicando la Fiscalía. Yo no sabía de ningún pacto económico que pudiese existir entre el señor Canepa y Odebrecht, no sabía de ningún pacto que estuviera detrás de Jure de Jure Odebrecht, porque además ahí se encontraba el doctor Juan de Dios Zorrilla, que años atrás había sido abogado de mi padre en algunos temas, por lo cual yo no tenía ninguna idea de aquella cosa que recién hoy se sabe, ¿no? Yo no he integrado equipo técnico, no he practicado los actos que se me imputan, ya ha mencionado mi abogado como un funcionario de Odebrecht dice que no me conoce, tampoco conozco a un señor Panicali u otros que se mencionan, ¿no? Se ha dicho también que yo he nombrado peritos, y esto es totalmente falso. Yo no soy miembro de ningún tribunal arbitral y de acuerdo con la ley de arbitraje, quienes nombran a los peritos vienen a ser justamente los integrantes del tribunal arbitral. Respecto a la participación de Óscar Flores y Óscar Rodríguez, ellos son colaboradores míos, son amigos míos, yo nunca los hubiese complicado en una situación que tuviese ilegalidad, ¿no? Se ha explicado también que ellos actuaron con transparencia, con naturalidad, más aún si ya antes el estudio Casina había emitido una factura a nombre de Jure de Jure, porque obviamente no había ninguna, primero ninguna cosa ilícita y tampoco había ninguna sospecha sobre ese tipo de actividades, ¿no? Ahora bien, yo al respecto, ¿cómo puedo explicar en tantos o en breves minutos sobre esta situación? Si además nunca me preguntaron al respecto, cuando yo fui a la declaración indagatoria el 12 de septiembre de este año, no se me preguntó al respecto. Y luego, el 19 de septiembre se levanta esta reserva de declaración y a los pocos días ocurre esta formalización. Y con el peligro ya de estar incluso en una posible detención cuando, como repito, ni he tenido la oportunidad de explicar este tipo de cosas y simplemente estos minutos y he estado siendo masacrado día tras día con aquello que el fiscal ha estado mencionando. El fiscal indica que aparentemente porque esos recibos han sido emitidos por otras personas, entonces que ese es un tema doloso. Pero lo curioso es que allí sí está pensando negativamente y además está pensando indicando que eso es algo incorrecto, pero llama la atención cuando, por ejemplo, en la página 17, cuando el aspirante a declaración, al aspirante a colaborador eficaz, se refiere a la empresa Jure de Jure y al doctor Juan de Dios Zorrilla, ahí indica que él no sabía nada, que no tenía ninguna responsabilidad y el fiscal parece que le hace caso y para ahí sí le da el beneficio de la duda y con ello no digo que por eso tenga que de repente comprenderse la investigación o que al doctor Canepa tengan que variarle la comparecencia por la detención porque yo entiendo que son cosas gravísimas, una detención es algo grave, sin embargo esto demuestra que hay una desigualdad en la forma como se está afrontando el tema. Además, se ha dicho de que yo soy propietario de 6 inmuebles y en su oportunidad se le presentó un expediente como este explicando las propiedades de mi señor padre y cómo se habían ido, digamos, en la evolución de las mismas. Y además se presentó también el certificado negativo de propiedad donde aparece que yo no tengo propiedades. No obstante eso, el fiscal, o el señor fiscal, perdón, insiste en que yo tengo propiedades y esto, pues, ¿qué demuestra? La inconsistencia de esta denuncia. Respecto a las ayudas memorias,
el aspirante a colaborador eficaz indica que él hizo las ayudas memorias. Dice además que hizo los laudos. No obstante que eso señala este aspirante a colaborador eficaz, el señor fiscal me agrega a mí y dice que yo soy el autor de las ayudas memorias y que eran ayudas memorias previas a la emisión de los laudos, pero ya el señor abogado que habló en mi representación ha demostrado que esas ayudas memorias están haciendo un recuento, se remontan al pasado. Hablan, por ejemplo, del voto del doctor Randall Campos, indicando que ese voto singular se inclinó por el pago a favor de la concesionaria de tal monto. Además, que solo se reconocieron 15 millones. ¿Cómo puede ser que documentos del año 2015, con incluso una opinión del OCE del año 2015, la opinión del OCE, las ayudas memorias, no sé de qué fechas serán, pero obviamente no son las ayudas memorias que son previas a la emisión del laudo y que me las están atribuyendo a mí, cuando ni siquiera el colaborador eficaz ha dicho tal cosa? Entonces, esto no es objetivo, no es responsable. Es decir, ayudas memorias sin fecha, sin firma, que dicen que se elaboraron antes y que se está demostrando con esta redacción simplemente que son hechas en forma posterior, con ello quieren decir que yo soy el responsable de tales cosas, ¿no? Lo mismo, los informes preliminares en ningún momento me mencionan a mí, pero dicen que las imperfecciones de esos laudos son entonces atribuibles a mi persona y mencionan todo aquello que esos informes preliminares indican que tienen de defectuosos los laudos. Además, hacen un listado de todos los documentos, contrato de concesión, solicitud de trato directo, pericias, laudos, y dice que es la prueba que tiene que incriminarme a mí. Y son solamente piezas de cada proceso arbitral que se ha tramitado, pero que no tienen que ser los elementos de convicción para que esto pueda, pues, imputarse a mi persona. Yo le pido, señor juez, y además acompañando documentación que fue mencionada por mi señor abogado, que no se perpetre este abuso que está solicitando la Fiscalía. Muy bien, gracias. Una resolución siguiente para lo que indico. El artículo 342 del Código Procesal Penal vigente establece cuando nos encontramos en un caso complejo, y de lo que se ha escuchado o del debate oral, público, contradictorio durante estos 4 días, considero que tiene tales características. Es decir, hay una actuación significativa de actos de investigación que ha desarrollado el Ministerio Público, involucra una cantidad importante de investigados. También se comprende dentro de los alcances que formula una presunta organización. En concreto, me parece que es lógico que se realice un estudio concienzudo sobre el caso para actuar con el profesionalismo que corresponde en un plazo razonable. No se trata de apurar y emitir una decisión que no cumpla con los cánones de la motivación. La motivación tiene 2 alcances. Uno es hacia afuera y otro es hacia adentro. Esto para evitar pronunciarme sobre una bibliografía de lo que viene a ser el derecho constitucional vigente. Y esto significa la razonabilidad que debe existir en el caso no estén de acuerdo con mi decisión, o si están de acuerdo con mi decisión, y también que va dirigido a la sociedad. Entonces, la decisión, teniendo en cuenta el análisis que debo efectuar, se va a tomar el día lunes a las 3 de la tarde. He notificado en este acto todos los abogados defensores y los procesados, y ordeno también que se notifique a los domicilios que correspondan de los grupos que ya se ha culminado, con lo que se ha culminado el debate. El Ministerio Público tiene que estar presente. Su presencia es obligatoria, señor fiscal, bajo apercibimiento de poner conocimiento de los órganos de control. Los abogados también. Y si no están, para eso también se oficia para solicitar un pool de la defensa pública a efecto de excluir a los abogados que no concurran, multarlos, igual con 4 URP, sin perjuicio que ellos puedan escuchar la decisión y tomen las decisiones que resulten pertinentes. Entonces, claro, lunes, 3 de la tarde, todos presentes, hasta esa fecha. Muy bien, buenas tardes con todos.